En el 2025 la regla era simple: adaptarse o quedarse atrás. Se trataba de aprender sobre IA, moverse más rápido y experimentar. Pero ahora tenemos un problema. Todo el mundo se puso al día, lo que quiere decir que en el 2026 usar las herramientas ya no es una ventaja, sino un punto de partida. La realidad es que los feeds están saturados y todo suena igual. Por eso ganarse la confianza es cada vez más difícil y por eso las marcas a las que les va muy bien ahora no solo se mueven rápido, sino de forma diferente. En este video hablaremos sobre las 6 grandes tendencias de marketing para el 2026. Si quieres aprender más sobre este tema, puedes descargar este informe gratuito de HubSpot que habla sobre las tácticas que más retorno de inversión les están generando hoy a los profesionales del marketing, entre otras cosas. Lo puedes encontrar en el enlace que está en la descripción. Comencemos. Te voy a hacer una pregunta. Cuando estás navegando por LinkedIn, ¿cuánto tardas en detectar una publicación escrita con IA? Normalmente una publicación así se detecta en menos de 3 segundos. El 52% de los profesionales del marketing dice que la IA facilitó la creación de contenido, pero lo hizo menos efectivo en general. Y el 53% dice que le cuesta diferenciarse en los feeds saturados. Este año la pregunta es cómo dejar de sonar como la IA. Ahora que todos tienen acceso a las mismas herramientas y tu criterio es el producto, las herramientas solo te ayudan a distribuir más rápido. Entonces, acá van algunos consejos. Primero, prioriza la infraestructura por encima de la inspiración. No le pidas a la IA que sea creativa, sino que sea organizada. Define el punto de vista y el tono de tu marca antes de pedirle una sola palabra. Después, aplica la regla de la edición humana. Si una frase suena como algo que diría un influencer cualquiera de LinkedIn, elimínala. Tu audiencia puede reconocer una plantilla a kilómetros de distancia. Por último, construye una biblioteca de prompts. Cuando encuentres un prompt que genere un resultado que de verdad suene a ti, guárdalo. Deja de reinventar la rueda cada vez que abres tus herramientas de IA. Una vez que la IA se encarga de la ejecución, algo se vuelve evidente bastante rápido. Sin claridad, suenas como cualquier otra marca. Más de la mitad de los profesionales del marketing coinciden en que expresar el punto de vista y el gusto de la marca es esencial para que la IA funcione de verdad. Pero el 40% de los equipos todavía no ha definido claramente la propuesta de valor única de su marca. Y este año otra pregunta clave es cómo hacer para que la gente reconozca una marca de inmediato. Los compradores toman decisiones más rápido que nunca. Si tu mensaje no es claro en los primeros 5 segundos, los pierdes. Entonces, lo primero que necesitas hacer es pasar la prueba de los 5 segundos. Muéstrale tu página de inicio a alguien que no te conozca y si no puede decirte exactamente qué haces y para quién en 5 segundos, tu texto no es suficientemente claro. Después, ancla todos tus canales. Tu bio de Instagram, el pie de tu correo y los titulares de tus anuncios deben responder a la misma pregunta central de la misma manera. La repetición genera reconocimiento. Por último, mide conversaciones, no sensaciones. Deja de preguntarte si la marca se siente bien y pregúntate qué título específico está generando registros y apuesta por ese. Cuando defines bien tu posicionamiento, hay algo más que vas a notar. No todo lo que publicas merece existir. Si abres tu calendario de contenido y revisas las publicaciones del último mes, pregúntate, ¿cuántas podrían eliminarse sin que nadie lo notara? Si la respuesta honesta es la mayoría, tienes un problema. El 83% de los profesionales del marketing dice que la IA aumentó la expectativa de publicar más contenido que nunca, pero al mismo tiempo, crear contenido que realmente genere interacción sigue siendo el principal reto en los equipos. Así que la producción sube, pero el impacto no. La IA eliminó la fricción de la creación y con ella el filtro que antes impedía que las ideas débiles se publicaran. Este año la pregunta es: ¿cómo publicar con intención? Publicar más contenido sin un propósito no solo rinde poco, entrena activamente a tu audiencia para que te ignore. Entonces, acá van algunos consejos. Primero, reemplaza el qué publicamos por un por qué publicamos. Si la única respuesta es porque es martes, elimina el borrador. Después, establece un estándar de calidad y revisa si esa publicación enseña, entretiene o cuestiona una creencia.
Si solo es ruido, estás entrenando activamente a tu audiencia para que te ignore. Por último, mide la resonancia, no el alcance. Una respuesta de un lead calificado vale más que 1000 visualizaciones de bots. Optimiza para el mensaje directo, no para la impresión. Entonces, si publicar más no es la respuesta, ¿qué es lo que de verdad logra destacar? Piensa en la última marca o creador en el que de verdad confiaste. Probablemente no fue por un clip de 15 segundos. La confianza viene de la repetición, la profundidad y la prueba a lo largo del tiempo. El video de formato corto sigue generando los mejores resultados. Al mismo tiempo, el video de formato largo registró uno de los mayores incrementos año a año en rendimiento. Así que el descubrimiento sigue importando, pero la profundidad va ganando terreno. Otra pregunta clave este año es ¿qué es lo que de verdad hace que la gente confíe en ti? Porque el video de formato corto puede hacerte visible, pero la fidelización se construye con el tiempo. Entonces, primero invierte en un canal de profundidad, ya sea un podcast o un canal de YouTube. Necesitas un lugar donde puedas aportar valor de verdad. Después, usa el formato corto para el alcance, no para explicar. Usa TikTok o Reels para captar la atención y lleva ese tráfico de inmediato hacia tu canal de profundidad. Cierra el ciclo con un resumen sencillo por correo. Así pasas de estar en su feed a estar en su bandeja de entrada y conviertes a un espectador casual en un hábito semanal. Este es el único activo que ningún algoritmo puede quitarte. Ahora bien, aquí es donde muchos equipos entran en pánico porque una vez que el descubrimiento y la confianza se generan en etapas más tempranas, el tráfico al sitio web empieza a bajar. Casi la mitad de los profesionales del marketing dice que el tráfico de búsqueda tradicional está bajando por las respuestas generadas por la IA. Al mismo tiempo, reportan que el tráfico proveniente de herramientas de IA tiene una intención mucho mayor que el de la búsqueda tradicional. El tráfico no está desapareciendo, se está filtrando. Las visualizaciones son la nueva métrica de vanidad. Los visitantes listos para tomar una decisión son el verdadero indicador. Este año la pregunta es cómo aparecer donde la gente toma decisiones, porque cada vez más esa investigación ocurre antes de que alguien visite tu sitio web y cuando llegan ya compraron opciones, ya formaron una opinión y no están navegando, están decidiendo. Así que aquí tienes cómo mantenerte adelante. Primero, optimiza donde ocurre la investigación. La gente forma opiniones dentro de los resúmenes y chats de IA, en plataformas sociales, comunidades y contenido de creadores mucho antes de buscar tu marca en Google. Y si no estás ahí, eres invisible. Después, lidera con la respuesta. La IA premia la claridad y las personas también. Omite los largos preámbulos y da la respuesta más útil de inmediato. Así es como tu contenido se cita, genera confianza y lleva a la acción. Finalmente, diseña para la fase de decisión. Asume que la persona que visita tu página web ya hizo su tarea. No la hagas buscar el precio o el botón de demostración. Ponlo en el frente y en el centro. Hemos cubierto mucho en este video, pero la clave es simple. Los equipos que ganan no son más inteligentes, solo actúan más rápido. Mientras otros esperan el informe mensual, ellos ya ajustaron la campaña. Los equipos ganadores ahora analizan el rendimiento semanalmente, a veces a diario, y actualizan campañas en vivo en cuestión de horas. Por eso, este año la pregunta es qué tan rápido podemos aprender y adaptarnos una y otra vez que algo está en vivo. Este es el núcleo de la metodología del loop marketing. Para mantenerse al ritmo de un mercado que se mueve tan rápido, el objetivo no es la planificación perfecta, es definir, adaptar, amplificar, optimizar y repetir. Entonces, primero deja de perseguir datos en 10 pestañas diferentes. Necesitas un hub centralizado. Cuando los datos de tu correo, tus redes sociales y tu sitio web viven en un mismo lugar, no tienes que pasar horas conectando los puntos. Y cuando ese sistema tiene IA integrada, vas a obtener información mucho más profunda en mucho menos tiempo. Después, acorta tus ciclos de retroalimentación. Si un asunto de correo específico funciona el martes, usa ese aprendizaje para el texto de tus anuncios el miércoles. Revisa semanalmente, no mensualmente. Por último, optimiza lo que ya está funcionando antes de lanzar algo nuevo.
Los pequeños cambios en campañas en vivo se acumulan más rápido que empezar desde cero. Los equipos que están ganando en el 2026 son los que pueden aprender, ajustarse y moverse mientras el resto todavía espera la aprobación. Los cambios de este año ya no consisten en adaptarse, sino en evolucionar. Si todavía estás haciendo marketing igual que en el 2025, no solo te estás quedando atrás, estás trabajando más para obtener peores resultados. Recuerda que si quieres saber más sobre las tendencias del marketing para el 2026, puedes revisar el informe Estado de Marketing, Ventas y Servicio con IA de HubSpot. Está lleno de análisis de datos y contenido para liderar este año. Lo puedes descargar gratis en el enlace que está en la descripción. Y si quieres aprender más sobre estrategias de marketing, te invito a registrarte en HubSpot Academy, donde puedes tomar certificaciones gratuitas en temas como redes sociales y marketing digital. El enlace está en la descripción. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.